En el año 1991, en este pueblecito de Almargen, estaban realizando unas obras de remodelación en una vivienda y uno de los obreros encontró una piedra grande, pesada, polvorienta. Como no entendía de arqueología, se la llevó a su casa y la estuvo utilizando durante 2 semanas para sujetar la puerta del parking. En el ayuntamiento se dieron cuenta de lo que había ocurrido, solicitaron esta piedra y un arqueólogo la estudió y se llevó la sorpresa de que es uno de los ídolos de la fertilidad más importantes y mejor conservados de España. Hoy vamos a conocer la historia de esta curiosa piedra y el efecto que supuestamente produce en las mujeres. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Serafín, vamos a hablar de un ídolo de la fertilidad que ha cobrado una relevancia tremenda en Almargen, pero para aquellos que no están muy metidos en el ámbito de la arqueología, ¿qué eran exactamente los ídolos de la fertilidad y para qué se usaban en la prehistoria? Los ídolos de la fertilidad son una representación más de las muchas que aparecen en la prehistoria reciente vinculado a la representación humana, ¿no? Son representaciones humanas que la hay de diferentes tipos y también plasmadas en diferentes soportes, bien pétreo, bien de hueso o en arcilla, y que lo que vienen a representar es un nuevo mundo, una nueva ideología, un nuevo pensamiento vinculado sobre todo a las comunidades de agricultores y ganaderos que se han establecido en el territorio, que han empezado a construir la primera gran arquitectura, que son los monumentos megalíticos, y en paralelo hacen esas manifestaciones plásticas que, como digo, representan a la figura humana no solo en diferentes soportes, sino en sus diferentes facetas. En el caso, por ejemplo, del ídolo de Almargen, es una representación femenina o bisexual, hablaremos un poco más adelante de ella, pero son frecuentes las representaciones esquemáticas, eso sí, no tan naturalistas como en el Paleolítico, sino más bien representaciones esquemáticas con formas geométricas, pero representan o bien a la mujer a través de dos triángulos con la representación de los senos, o aparecen representados la figura masculina en ídolos cilíndricos, son cilindros, sobre todo están representadas la expresión del rostro, los ojos, posibles pinturas, y como digo, responden a una nueva ritualidad, a una nueva ideología que se aparece en torno al Neolítico final, inicios de la Edad del Cobre. Por lo que entiendo, este tipo de representaciones se empiezan a hacer cuando el ser humano ha dejado ya esa caza para la supervivencia, cuando ya se ha empezado a establecer, vamos a decir, en núcleos más o menos preurbanos, ¿no? Pero ¿hablamos de una representación puramente artística o hablamos del ámbito de la religiosidad? Tenemos que entender que el arte, por el arte, es una cuestión mucho más reciente, es una cuestión prácticamente de la sociedad burguesa que arranca en el siglo XIX, o podemos remontarnos como mucho al Renacimiento, ¿no? El arte por el gusto estético. Estas sociedades se entremezclan lo estético con lo ideológico, con lo simbólico y con esas representaciones de un mundo de las ideas, ¿no? Entonces responden más bien a eso, a ese mundo de las ideas que lo plasman a través de estas figuras antropomorfas. También hacen figuras zoomorfas, pequeños animalitos en hueso, como pueden ser cerdos o pueden ser también representaciones de bellotas, pero lo que predomina a partir sobre todo del 3200 a.C. hasta el 2300
antes de Cristo, son figuras o representaciones antropomorfas que se llaman. No solo a nivel plástico en esos pequeños ídolos, como decimos, o grandes ídolos realizados que son de bulto redondo, sino que también aparecen en representaciones esquemáticas pintadas en abrigos y oquedades a lo largo de la sierra o en los mismos monumentos megalíticos, como puede ser el Dolmen de Menga, donde aparecen representaciones antropomorfas también similares a los esquemas ideológicos que aparecen en los ídolos, valga la redundancia. Dentro de esos motivos, vamos a decir, ideológicos, mágicos, religiosos, estaba muy presente el beneficio de la fertilidad. O sea, se utilizaban también estos ídolos para lugares donde había ganadería, lugares donde había cosecha, el intentar volcar un poder de fertilidad. Sin duda alguna que los ídolos tuvieron que tener diferentes facetas a nivel de pensamiento. Algunos estarían relacionados con cuestiones de individuos o mujeres destacadas en la comunidad. Es muy sintomático que la mujer, los ídolos femeninos aparecen representados sobre todo en las fases iniciales del Neolítico. Poco a poco, cuando aparece en un mundo más guerrero, aparecen las armas, la figura masculina gana en importancia, por tanto hay un mundo vinculado a la esfera social, pero también seguramente hay una serie de ídolos que responden a obtener que forman parte de ese mundo simbólico, de ese mundo religioso, como digo, ideológico, en el que prácticas para el beneficio de las cosechas o el inicio de un poblado, se puede hacer un hoyo y enterrar ídolos, como parece que ocurre en la Orden del Seminario en Huelva, o el ídolo de Almargen, que sin duda alguna en su propia representación esquemática nos induce a pensar en la fertilidad tanto femenina como masculina, como seguramente del ciclo agrario, muy vinculado tanto a lo que es la reproducción del ser humano, ¿no? Vamos a hacer una pequeña descripción de este ídolo de Almargen. Además lo estamos haciendo desde las puertas de este Museo de Arqueología, porque durante mucho tiempo estuvo en los bajos del ayuntamiento, pero cuando empieza a cobrar, como digo, una relevancia tremenda, ya se ubica dentro de este museo. Para aquellos que no han visto nunca este ídolo de la fertilidad de Almargen, ¿cómo sería físicamente? Bueno, el ídolo de la fertilidad de Almargen tenemos que decir que es una excepcionalidad, es único. Eso he escuchado, que es uno de los más incluso bonitos, mejor conservados. Pero ya más allá de lo estético, esa representación es única en la península ibérica, aunque comparte rasgos con otros ídolos, como hemos podido ver en algunos libros o en pinturas esquemáticas, sin embargo, es una excepción. Es una excepción. ¿Y dónde radica esa excepción? Esa excepción es una escultura de bulto redondo, de unos 50 centímetros de alto, en un mármol pulido. Ojo, es mármol, una pieza que no encontramos en las cercanías de Almargen ni del entorno de Tebas. Curioso. Por tanto, es una roca traída o bien ex profeso para fabricar el ídolo, o ya el ídolo llegó fabricado de zonas donde aparece el mármol. Es un mármol de grano fino. A este tipo de mármol suele aparecer en la zona de Macael, pero bueno, no podemos descartar otras zonas, tanto de la zona portuguesa como en la misma Mijas aparecen mármoles, etcétera. Pero es una roca que no hay en el territorio. Entonces estamos hablando de eso, de una escultura de bulto redondo de 50 centímetros realizada en un mármol de grano fino que pesa 22 kilos y 200 y algo gramos. Es una pieza que tiene cierto volumen y que esquemáticamente representa un falo. Es un falo invertido, en cuya parte superior a la vez se representan los arcos superciliares con dos, a través de un rebaje se remarcan las órbitas de los ojos y la nariz, lo que sería el arco nasal, ¿no? Y en la zona central aparece un abultamiento que todo parece indicar que está relacionado con un embarazo. Por tanto, estaríamos hablando de que tenemos una figura antropomorfa embarazada, lo que nos lleva a pensar en el género femenino, pero a la vez enmarcada en una pieza que es un falo. Ahí tenemos la bisexualidad, y lo que hace es
excepcional este ídolo, no solo la bisexualidad, sino el tamaño y el material que empleado en su elaboración. ¿Y el hecho de que represente esos dos sexos estaría relacionado directamente con el ámbito de la fertilidad o no tiene por qué? Probablemente sí. Tenemos que entender que nosotros, el mundo de las ideas de estas comunidades neolíticas, del neolítico final, solo podemos aproximarnos a través de comparativas etnográficas o bien de estudios de cómo se representa y dónde aparecen estas representaciones, pero todo hace pensar que milenios atrás, igual que ahora, tuvo que tener una relación clara con la fertilidad. O sea que posiblemente estuvo también eso cerca de lugares donde había cosecha o donde había ganadería. El problema quizá del ídolo del margen es que no apareció en un contexto arqueológico definido, sino apareció en un rebaje de una obra de una casa, a las afueras del pueblo, en los años 80 y apareció de manera descontextualizada. Entonces, desgraciadamente, no podemos vincular como si hay otros ídolos que aparecen bien asociados a enterramientos. Por ejemplo, aparecen ídolos en el dolmen de Montelirio, que es un monumento megalítico excepcional en la zona de Valencina, la Concepción, Castilleja de Guzmán, donde hay enterradas en torno a una veintena de mujeres en un contexto ideológico y simbólico muy potente. Aparecen ídolos en la necrópolis de los Millares o aparecen ídolos en necrópolis de la provincia de Málaga, como las Aguilillas en el embalse de Guadalteba, o tenemos representaciones esquemáticas similares a las facciones humanas antropomórficas del ídolo de Almargen en un abrigo rocoso de Teba, ¿no?, como es Cueva Rota. Por tanto, el contexto arqueológico es una de las grandes lastras que tiene esta pieza. Pero yo se había escuchado que en la zona donde se encuentra habían aparecido piezas arqueológicas antiguamente. ¿Es imposible entonces atribuirlo a un poblado determinado, a una fecha determinada? Es difícil. Lo que sí está claro es que Almargen tuvo un poblamiento muy antiguo, muy potente, desde época del Neolítico reciente seguro, porque aquí cerca del casco urbano se excavó también, no tenemos muchos datos de esa excavación, un campo de hoyo, un campo de silos, ¿no?, del Neolítico final en la zona del Almirón, que es como un yacimiento que desgraciadamente pues tampoco tenemos mucha información, pero que se asemeja a yacimientos de hoyos como el de Alameda, en el pueblo de Alameda. Tenemos también evidencias de cultura material y productos arqueológicos asociados a esas comunidades tribales del Neolítico final, y después el bronce final en Almargen también con una gran potencia arqueológica, con la estela, la espada. Y hay que entender Almargen que está en un cruce de caminos muy importante, porque comunica la zona de Antequera con la zona del Guadalete, pero también la zona del interior y la bahía de Málaga hacia la depresión del Guadalquivir. Y una última cuestión, Serafín. En este museo tenemos piezas que son muy importantes, es un museo muy interesante para los amantes de la historia y de la prehistoria, pero sí se puede decir que el ídolo de Almargen es la joya de la corona y que además merece la pena que cualquier persona a la que le guste el ámbito de la arqueología no puede faltar, tiene que venir a este lugar. Hombre, sin duda hay que venir al Margen. Además, el centro de interpretación está muy bien atendido. Hasta el momento ha estado por Trinidad Sobrino, que es una excepcional profesional. Cuenta con piezas muy relevantes. El ídolo, que además con un gran magnetismo en cómo vienen familias de toda la geografía peninsular, en ese magnetismo de la fertilidad, ¿no?, para intentar cuando hay problemas de embarazo o para procrear, mejor dicho, pero además cuenta con una de las pocas estelas tartésicas que hay, bueno, la única estela tartésica que hay en la provincia de Málaga, una estela del sudoeste que es excepcional también, como el ídolo, o una espada de lengua de carpa, también del bronce final, que ya evidencia esos contactos entre las poblaciones fenicias y poblaciones autóctonas del interior. Entonces, por tanto, hay que venir al Margen y conocer la riqueza arqueológica. Curioso lo que dice, viene mucha gente para intentar beneficiarse de ese poder de fertilidad que poco ha cambiado el hombre en 5.000 años. Seguimos haciendo lo mismo con estos ídolos, ¿eh? Hay estructuras mentales que parece que perduran en el tiempo, sí, y seguramente que es una de ellas. Y sobre todo para aquellas parejas que tienen problemas de procrear, pues imagino que recurren a cualquier remedio, ¿no? Claro. Y uno de ellos, bueno, tiene cierto magnetismo y al final es un foco de atracción para el municipio de Almargen y es muy positivo para el pueblo.
Cuando los arqueólogos descubrieron la importancia de este ídolo de la fertilidad, fue ubicado en los bajos del ayuntamiento, una zona poco visitada donde de vez en cuando se hacía alguna que otra exposición. Los lugareños, por simple curiosidad, empiezan a visitar la piedra, empiezan a tocarla, empiezan a hacerse fotos con ella, y de pronto surge un rumor que dice que mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas. Al inicio era simplemente una cuestión jocosa, humorística, hasta que de pronto se produce una auténtica bofetada a la ciencia. Mujeres estériles, al tocar la piedra, quedaron en estado. Hoy vamos a conocer la historia de Doris Serrano, una mujer que durante 16 años estuvo intentando quedarse embarazada, era imposible, hasta que descubrió el ídolo de Almargen. Bueno, a finales de los 70, Dori, tú tuviste la, no sé si decir necesidad vital o tuviste el deseo de tener descendencia, de tener un hijo, una hija, pero parece que las cosas no se dieron de la manera que tú deseabas, ¿no? ¿Qué decían los médicos? ¿Que era imposible? No, decía que estaban, vaya, al principio, a los 5 años empezamos a hacernos pruebas y todo bien. Decía que era obsesión lo que tenía. Luego, bueno, pues vamos a esperar. Claro. Pero después yo cuando pasaron 5, 6, 7, 10, 15, pues yo vi que eso no es. Entonces intenté adoptar. Ajá. Pero la piedra, me dijeron, una piedra de la fertilidad que le llaman allí en Almargen. Y entonces yo digo, bueno, pues si es verdad que hace milagro, pues que lo haga conmigo. Claro, porque, a ver, los médicos te decían que podías quedarte embarazada, sí, que estábamos bien los dos. Pero que era obsesión por tener hijos. O sea, yo creo que es un poco... No, pues bastantes médicos que vi, bastante dinero que me gasté. En lo mismo, ¿no? Sí, sí. Ajá. No, vaya, al hacernos pruebas los dos, sí, pues veían que no había problema, que no lo teníamos porque ya está, porque la naturaleza o lo que fuera, como tantos casos pasan. Claro. Y entonces pues yo digo, bueno, pues nada, pero yo no tiraba la toalla, yo decía, yo tenía ya 39 años y me casé con 23 y tenía 39 cuando yo dije, yo no tiro la toalla. Y digo, que está la piedra ahí, digo, esa voy yo y le paso la mano. Estaba pero mi tú cuñado. eres una persona creyente en ese sentido, porque claro, creer que una piedra tenga posibilidad de obrar ese prodigio, tiene que ser una persona que crea, ¿no?, en este tipo de misterios. A ver, ¿no? Yo creía en esa cosa, porque yo había ido a sabios, curanderos, de todo. Y me mandaban las cosas más extrañas que había. Claro, tú probabas de todo por no dejar ninguna puerta cerrada. Yo ¿no? sí. Y siempre me decían, algunos me decían que iba a tener dos. Yo nada más tuve uno. Y no perdía la esperanza, por supuesto que no. Y cuando te hablan de esta piedra, de esta diosa, creo que le decían, ¿no? La diosa de la fertilidad. ¿Qué era exactamente lo que te contaron? ¿Qué rumor llegó a tus oídos? Que la que lo tocaba se quedaba en estado. Y yo me quedé muy sorprendido. Entonces mi cuñado trabajaba allí, en el ayuntamiento, y le dije, Manolo, saca la piedra, que esta, porque estaba en una urna, y digo, saca la piedra. Que si es verdad que hace milagro, que lo haga conmigo. Y si es verdad, que lo haga. Y al mes justo estaba en estado de pasarle la mano. Yo te la pasé, yo estaba allí tranquilamente, digo, venga. Y si no me la llevo a mi casa, decía yo, si no me la llevo a mi casa. Por aquella época creo recordar que no estaba todavía el museo, con lo cual estaba en los bajos del ayuntamiento. Estaba en el ayuntamiento metido en una urna, pero sin... completamente allí, no sé, cuidándola y eso, pero que sin pensar en lo que realmente tenían. Claro. ¿Y la gente en el pueblo le daba valor a esa piedra? Porque yo recuerdo cuando la conocí por primera vez, la piedra, este ídolo de la fertilidad, estaba allí en los bajos del ayuntamiento, casi nadie la visitaba, era una cosa olvidada. Nada olvidada. O sea que en el pueblo tampoco se le daba una importancia tremenda. Nada. Y ahora vas tú, tocas la piedra y en un mes consigues lo que no habías conseguido en 16 años. Pues 15, 16 años. Es que la verdad es que yo misma me sorprendí, ¿cómo puede ser? Pero está el mes justo, si es que es imposible. Vaya, que no me lo podía creer. Pero aparte ya, eso fue ya tanto, porque claro, yo, cuñada del municipal, y viendo que me había quedado, pues ya se empezó aquello a mover. Claro. Y entonces empezaron a ir gente, y es verdad que hay libros y libros de todas las que han ido que se han quedado en estado. Claro. Vaya, que es verdad que
Yo no sé si es milagro o es... Yo la verdad que no lo sé, pero la verdad es que en mí lo hizo. Y yo creía un poco, no de exagerado, hasta ya te digo que si no me quedo la primera vez, me llevo la piedra a mi casa, porque de esta forma, ¿no? Por lo menos una semanita. Claro. No hizo falta. O sea, a raíz de este acontecimiento, de que tú te quedas en estado, la repercusión que tiene la piedra sí es mucho más grande. Bueno, eso ya fue. Claro. Eso fue ya, yo qué sé, hasta autobuses. Claro, porque a ti te entrevistaron en muchos medios, me imagino, y por lo que tengo entendido, cuando esta historia se hace conocida, empieza a ir gente de varios países del mundo, gente de Argentina, de Japón, o sea que la verdad es que tuvo una importancia tremenda. Pero vamos a hablar de los médicos, o sea, los médicos te decían que podías quedarte embarazada, pero que por esa obsesión no eras capaz de hacerlo, y ahora de pronto cuando tú llegas al médico y le dices que te has quedado en estado por tocar una piedra, se quedaron sorprendidos, los primeros sorprendidos por el médico. Y dice, ¿qué me estás diciendo? Con la misma medicina que yo te he mandado para ver si ovulabas más de lo que ovulabas. Y me estás diciendo que te has quedado en estado tocando una piedra. Digo, bueno, tenía mi marido. Claro, le dije. hombre, sí, también, Digo, claro. tenía mi marido. Pero la verdad es que se quedaron sorprendidos. Aparte, es verdad que no tenía nada, que no, él estaba bien, yo estaba bien, por lo tanto... Ellos no lo entendían, cómo no me quedaba y cómo me quedé tan rápido. ¿Y qué explicación le dieron ellos? Que quizá al tocar la piedra, tú al creer en ello, te relajaste y... A ellos me dieron la explicación que como ya estaba viendo yo psicólogo para adoptar hijos, dice que a lo mejor la obsesión me se había ido de la cabeza, porque ya pensando en adoptar, que estando de 6 meses embarazada me llamaron para darme un niño. Vaya. Y eso estoy hablando de los años 90. Claro. Y me gustaría que me describieras, aunque ya me has hablado del momento en el que tocas la piedra, pero quisiera que me describieras ese instante, porque yo no sé si tú te acercas a la piedra, que estaba allí en los bajos del ayuntamiento, emocionada, o para ti era una cosa más como visitar a cualquier curandero. O sea, cuando tú llegas a ese bajo del ayuntamiento y te encuentras esa piedra enorme, pesada, ¿cómo fue el contacto con ella? O sea, ¿tú notaste algo? En realidad, no, hace ya 28 años que tiene mi hijo, pero fui con la ilusión. Sí, ilusión sí tenía. Vaya, ilusión sí, le dije, Manolo, saca la piedra, la diosa, que yo le voy a pasar la mano. Y es verdad que no la había visto nunca. ¿Nunca? Y entonces cuando la vi, que era la diosa, empecé, ¿para dónde hay que pasar la mano? Por lo alto, la tripita de la piedra, que es verdad que parece una mujer embarazada. La que la haya visto lo sabe. Y entonces yo sí, es verdad que dije, si hace milagro, que lo haga conmigo. Y sí, fui ilusionada, vaya, que la ilusión nunca la perdí. Pero tampoco con una fe desbordante. La fe es que como ya, después de 16 años, la fe... Casi estaba perdida, ¿no? Pero la verdad es que me quedé bien sorprendida. Cuando al mes me hago análisis, estaba embarazada. Vamos, es que eso no me lo podía creer ni mi marido tampoco. Claro. Fue una cosa muy grande, muy bonita y muy deseada, desde luego. Bueno, los médicos se quedaron asombrados, pero ¿cómo se quedó, no sé, la familia, los amigos? Bueno, la familia, ¿qué quieres que te diga? Que mi madre decía, tú ya no tienes niños, tú ya te secas y no tienes. Claro. Y mi madre fue la primera, y mis hermanos, y mi sobrina, toda la familia contentísima. Porque es verdad, 16 años casadas, todas tenían sus niños, y yo no tenía, pues la verdad que... Pero yo no perdía la esperanza, verdad que no la perdía. Y todo lo que me decían lo hacía. Y todo lo que los curanderos me decían que tomara, yo tomaba. Claro. Todos los ejercicios que me decían, yo lo hacía. O sea que siempre pensando en que yo tenía a mi niño. Claro, pero bueno, curiosamente has probado muchos sistemas, ninguno ha funcionado, este sí. Me has dicho la opinión que tenían los médicos, ¿no? El asombro de la familia. Pero ¿y el tuyo? O sea, ¿tú qué crees que ha pasado ahí? Porque al tocar la piedra, o sea, ¿es la piedra la que te ha otorgado esa capacidad? ¿Es tu mente? Ahí ha tenido que pasar algo, ¿no? Yo eso no lo sé explicarlo. Eso sí que no lo sé explicar. ¿Pero tú crees que la piedra tiene algún poder especial? A ver, si ya los médicos me habían... Yo ya no iba ni a los médicos siquiera, ya pienso que más en la adopción. Sí. Porque ya pensaba en que ya iba a tener un niño, porque iba a adoptarlo. Entonces a lo mejor ahí... Pero yo creo que si no le pasado la mano, creo que no lo hubiera tenido. Claro. Creo. Allí creo que en el museo hay libros de firmas donde la gente cuenta su historia, luego regresan para agradecerle a la diosa el favor concedido. Cuando tú te enteraste de que te habías quedado embarazada justo al poco tiempo de tocar la piedra, ¿regresaste alguna vez a verla o te olvidaste de ella? No, yo que tanto voy. Cuando me llamaban y iba y además me llamaban para que hablara con las que iban allí, para que le diera un poco de... Y yo le decía la verdad, que es que la esperanza nunca se pierde. Eso sí se lo digo a todas, la esperanza. Y es que la última vez fue, pues hace 6 años,
en el hospital de Antequera, una enfermera que me operé de la vesícula y me dice, yo ya he tirado la toalla, yo no tengo niño, pero yo ya... Se acabó, digo, pero bueno, tú has ido al margen a pasarle la mano a la piedra. Dice, ¿qué me estás contando? Digo, que vaya, que eso no cuesta nada. Digo, acércate, que estás muy cerca. Que no, que yo ya he tirado la toalla. Sí. Pues a los 3 meses o 4 me llama mi enfermero, que es del margen, y me dice, Dori, la mujer está embarazada, la TS. Qué bueno. Y eso es hace 6 años. Sí, sí. O sea, que no es hace tanto. No. Y ella... Mira si habría cosas, que habría hecho cosas como enfermera que era. Y sin embargo, a los 5 meses me entero que está embarazada. Así que la realidad es que yo veo... Y eso fue porque yo se lo dije. No porque había escuchado ni mucho menos, sino yo se lo expliqué. Digo, tú acércate. O sea, tú aconsejas cada vez que te tropiezas con sí, un matrimonio, y le doy el número de pareja... teléfono del ayuntamiento para que llamen y van, porque la verdad, si yo lo conseguí, ¿por qué no lo van a conseguir las demás? Claro. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Y eso es tan fácil como yo le dije a una que me encontré allá en la estación que venía de Barcelona. Digo, si es tan fácil como pasar la mano, que no sucede algo, bien, que no, por lo menos esa conciencia te la llevas tú. Claro. De que por lo menos lo has intentado todo como yo lo había intentado todo. Cierto. Entonces tú has regresado varias veces a la diosa porque te han hecho muchas entrevistas al lado de ella, pero ¿alguna vez con sensación de agradecimiento? O sea, como el que va a pedirle a la Virgen un milagro, se cumple y luego regresa. Que yo no le eché promesa, que yo no eché promesa de decir, no le hice promesa de decir, si me quedo embarazada, te hago... Claro. Yo no eché promesa, simplemente que si hacía milagro que lo hiciera conmigo. Claro. Después yo, hombre, agradecía, pues sí, y además contentísima de que vayan todas allí, y la que se queda, pues muy contenta. Y mi sobrina se quedó también, que también llevaba 3 años, pero quería también, y también se quedó, vaya. Claro. Vaya, que tengo la prueba de muchas. Que no es sola. Una última cuestión, tu hijo tiene 28 años. 28. Cuando él empieza a crecer y algún día se entera, en un momento determinado se enteró de esta historia, ¿él qué opina, no? De que él nació él no a se raíz lo podía creer, porque después de más jovencito, porque no entendía. Y ahora que tiene estudios, como que se queda pensando, no se lo explica. Sí, no se le lo parece explica. Que es una cosa más supersticiosa y que esto no... La verdad que sí, él es que no tenía explicación y nosotros se lo explicamos y como iban los medios de comunicación allí a casa, pues no se lo explicaba. No se lo explicaba que hubiera sido así. Y ahora ya ni hablamos de eso, como después de tantos años. Sí, ya es un tema que está casi olvidado, ¿no? Pero cuando ve que viene muchísima gente al pueblo, dice, mamá, hoy han estado no sé cuánto, hoy en esto, y todo el mundo tan contento en el pueblo, porque van la gente, porque es verdad. Que es que hay que ir porque es verdad que merece la pena, porque si una tiene tantas ganas como yo tenía y no había perdido las esperanzas, pues la verdad es que a mí me fue una alegría muy grande, la mejor de mi vida, mi hijo, y ya está. Eso me dio la vida, y a mi marido igual. Me imagino que cuando crearon el Museo de Arte Tartesos donde se encuentra la piedra, también te alegraría, ¿no?, de que le dieran más importancia. Por supuesto. Y en el sitio que la tienen tan bonito. Un sitio privilegiado dentro del museo, ¿verdad? No, la verdad es que está aquello bien bonito. Y a la que hay allí que lo explica la Trini, bien explicado todo y bien, vaya, aquello que está bien. Yo contentísima. Cuando intentaron traerse la Antequera, digo, vamos, ni pensarlo siquiera. Es lo único bueno que... Bueno, hay muchas cosas bonitas en el pueblo, pero eso le da mucha fama al pueblo. Hombre, claro, además y apareció lo visitan allí, mucho. Apareció y ahí es donde ha obrado. Y es nuestra, como se dice, es nuestra, de nuestro pueblo. La verdad que yo lo aconsejo a todos que vayan. Yo sí. La que tiene ganas de tener hijos, que vaya. Que no pierde nada, que no pierde. Que yo no perdí, sin embargo tengo mi hijo. Cierto. Y ya está. Esta ha sido la historia del ídolo de la fertilidad de Almargen, una historia que viene a demostrarnos que el ser humano no ha cambiado tanto en 5.000 años. Hace 5 milenios el ser humano ubicaba este tipo de piedras en lugares donde estaba la ganadería, donde se encontraban las cosechas, con el deseo de recibir ese poder de fertilidad. Han pasado 5.000 años y ahora el ser humano vuelve a recurrir a este ídolo, pero en este caso para que mujeres que no pueden tener descendencia queden embarazadas. Una historia desde luego sorprendente. Nos vemos en una próxima cita de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.